Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento? El mensaje de Dios a lo largo de toda la Biblia es uno solo. Desde el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, realmente el concepto de Dios es el mismo, ya que Dios es inmutable, Él no cambia. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene que ver en la manera en que Dios habló. Por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, ahora dice nos ha hablado por medio de Jesucristo. O sea, el mensaje es el mismo. La diferencia es que en el Antiguo Testamento Dios habló en forma figurada en la mayoría de los casos. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos la revelación de aquel mensaje que estaba, digamos, oculto a través de la figura. Quiero darle, por ejemplo, un ejemplo, lo que era el tabernáculo. El tabernáculo, aunque era una tienda donde se encontraba ahí, digamos, el arca del pacto, en el lugar santísimo había un velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, y también fuera de ese sector estaba el atrio. Todo eso son símbolos de enseñanzas eminentemente espirituales. Por ejemplo, en el atrio se encontraba el altar de bronce. El altar de bronce estaba representando lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vemos ya en el lugar santo que estaba dividido por un velo del lugar santísimo, y el velo representa el cuerpo del Señor Jesús. Es lo que dice Hebreos en el capítulo 9. Entonces, el velo fue rasgado. Por eso que cuando Cristo muere, se ve ahí en la Escritura que el velo, al ser rasgado, lo que estaba diciendo es que a través del cuerpo de Cristo, que fue crucificado, que Él fue muerto, se abre un espacio donde antes no existía la oportunidad de acercarse a Dios. Por eso que la manera de acercarnos a Dios es a través del Señor Jesús. Por eso el Señor dijo en cierta oportunidad: todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por causa de su muerte expiatoria, ahora tenemos libertad de poder llegar a la misma presencia de Dios. Entonces, el mensaje del Antiguo Testamento lo encontramos en muchas maneras, digamos, a través de figuras, a través de símbolos, pero que, por supuesto, ahora en el Nuevo Testamento ya está completamente revelado el significado. Pero también encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos profecías que se cumplieron en aquel entonces, pero otras no se han cumplido y están cumpliéndose en nuestro tiempo, y también profecías que se han de cumplir más adelante. Entonces, lo que era el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto ahora en Cristo Jesús, hubieron pactos que solamente estaban prefigurando el nuevo pacto ahora que tenemos a través de la muerte del Señor. Entonces, el mensaje es el mismo. No podemos nosotros descartar el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellos os parece que tenéis vida eterna, en ese momento Jesús estaba refiriéndose al Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo estaba siendo, por supuesto, escrito a través de las palabras que Jesús estaba hablando, lo que es los evangelios, y más adelante vemos las distintas epístolas. Por tal razón, todo está vigente en la palabra de Dios. Lo que sí podemos decir es que la justificación, la única manera es a través de la fe en la obra expiatoria de Cristo, y la justificación equivocada que los hebreos mal interpretaron a través de la ley que Dios les entregó. Ellos creyeron que el diagnóstico de la ley los iba a justificar. No, sino es prácticamente la persona, al notar que Dios les había entregado la ley, era para que ellos vieran que eran eminentemente pecaminosos, para que vinieran a Cristo, para que el Señor pudiera remitir ese pecado. Y es ahí donde
hubo esa equivocación del pueblo hebreo, de su mala interpretación, y es por eso que algunos dicen, no, nosotros ya no tenemos por qué estar obedeciendo el Antiguo Testamento, porque el antiguo pacto. Entonces, no entienden realmente lo que eso significa, y es por eso que ahora han desechado el Antiguo Testamento y dicen no tiene validez. No, tiene validez. Lo que sucede es que la manera de justificarse, ellos se equivocaron. Dios entregó la ley para que el hombre reconociera que era pecador. Era una parte de diagnóstico, no era para ser justificado, sino que la ley, como dice Pablo, sirvió de ayo, es decir, de niñera, de tutora, para llevar, en este caso, al pecador a los pies del Señor Jesús. Por eso que cuando una persona en el Antiguo Testamento se sentía que había pecado, entonces ofrecía un sacrificio en sustitución de su persona. Ese acto de fe, prácticamente Dios lo estaba poniendo para que la persona pudiera reconocer que era en primer lugar pecador, pero que iba a venir un día el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y en este caso fue el Señor Jesús. Así que la fe en el Antiguo Testamento era lanzada hacia el futuro para ser salvo. Por eso que la Biblia a estos les llama justos en el Antiguo Testamento. Ahora, la fe que nos salva, nosotros la lanzamos hacia el pasado por lo que Cristo hizo. En otras palabras, la salvación siempre ha sido por fe, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514-4747.